capítulo 8, versículo 4 al 15. Así que vamos a compartir. Si alguno está apurado, porque yo me iba a tomar 45 minutos, así que... Así que, muy bien. Obviamente la palabra habla de la parábola del sembrador, ¿sí? Esta palabra Dios ha puesto en mi corazón. Cuando fuimos de vacaciones a visitar a mi suegra. Ella justamente tenía que sembrar maíz. Y bueno, entonces contrató a aquel que iba con las yuntas, ¿sí? Contrató. Y faltaban los que iban la que iba a tirar la semilla. Entonces, había que también pagar a esa persona. Entonces, como estaba mi esposa, estaba yo, estaba un sobrino, estaba mi suegro, y dice, bueno, ¿para qué vamos a pagar a otra persona? Seamos nosotros más los que vayamos tirando la semilla. Pero claro, no podíamos ir a la misma velocidad que iban los bueyes, ¿sí? Entonces nos dividíamos mitad y mitad. Y obviamente yo no estaba muy como con la técnica. Mientras me iban explicando cómo había que tirar la semilla, pero en eso que iba tirando la semilla, Dios me estaba hablando. Y Dios me dijo, así también, ¿no? Mientras yo iba tirando la semilla, obviamente, y era así, ¿no? De las cuatro formas de que dónde cae la semilla, en qué tierra, ¿no? La que cae al costado del camino, la que cae entre las piedras, entre los espinos, y obviamente la que cae en buena tierra. Y así que Dios me habló a través de lo que yo estaba haciendo y cómo Dios hizo esta parábola, ¿sí? En ese tiempo y le mostró a aquellos que estaban ahí, aquellos que se habían reunido, hablándole por esta forma, ¿no? Y yo quiero, si usted ya encontró la palabra de Dios, le dije Lucas, dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron, otra parte cayó sobre piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se le habla por medio de las parábolas para que, aunque miren, no vean, cuando oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sean que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, pero cuando la oyen, pero no tiene raíz. Estos crecen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. Amén. Amén a la palabra de Dios. Qué importante. Yo miraba esto y decía que mucha gente salía para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, Él
le empezó, dice, a predicar por parábolas. Y le contó esta parábola, ¿no? Dice que mucha gente, y entre esa gente había políticos, religiosos, personas que iban por un milagro, personas que iban para ser sanadas, personas que iban por el pan, dice, y los peces, toda esa clase de personas. Y también obviamente estaban los discípulos, aquellos que habían dejado todo, que quizás también no entendían, pero ahí estaban con Jesús. Y ahora Jesús, que conocía el corazón de las personas, por esa misma razón, dice, le hablaba de esta forma. Como quizás hoy, el Señor me decía que aquí hay de las 4 tierras, de la que va a caer la semilla al costado del camino, la que va a caer entre piedras, la que va a caer entre los espinos y la que va a caer en buena tierra. Lamentablemente, hoy es así. Hoy aquí hay de esas 4 tierras y esas 4 tierras es tu corazón. No tiene que ver nada que ver la semilla. La semilla dice que es algo tan insignificante, pero por dentro tiene un poder, por dentro tiene una potencia que va a crecer, va a hacer que crezca ese árbol, que levante la altura que tenga y pueda dar fruto. Pero qué importante es saber que hoy la palabra de Dios quiera que hoy haga mucho más que en buena tierra. Que hoy tu corazón esté predispuesto a escuchar y a retener la palabra de Dios. Que tu corazón hoy pueda decir, Dios, ¿qué es lo que vos querés para mi vida? Pero lamentablemente hoy hay gente que está viniendo porque alguien le exigió. Vienen porque, ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con mi vida? Vienen porque solamente quieren un milagro. ¿Sí? Por curiosidad. Pero también aquellos que hoy van a venir y dicen, Señor, yo necesito de vos. Y acá cuenta, dice, Dios, después que la gente se fue, los discípulos, dice que le preguntaron, Señor, ¿qué significa esta parábola? Y ahí Jesús le pudo decir, a ustedes se le ha concedido que puedan entender los secretos del reino de Dios. Y él le dijo, la primera es la que cayó junto al camino, pero luego dice, viene el diablo, le quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, primeramente, ¿quién cegó? El diablo ha cegado los corazones para que tú y yo, la luz no pueda ser reflejada en nuestras vidas, para que la palabra de Dios no pueda entrar y penetrar en tu corazón. El Dios de este siglo, Satanás, aquel que viene y te roba esa bendición, esta palabra que ahora está cayendo en tu corazón. Dice Efesios 4:17, esto digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. O sea que hay gente que tiene el entendimiento encubierto y no permite, dice, que la semilla de la palabra crezca en esas personas. Mire, yo estaba leyendo Lucas. Lucas era un griego que él escribía justamente al pueblo griego, a los inconversos. Por eso hablaba acá de la dureza del corazón, el corazón duro, el corazón de aquella persona que no quiere saber nada de Dios, no quiere nada con Dios. Para él su Dios es su trabajo, para él su Dios es su dinero, para él su Dios es sus hijos, su familia. Pero con Dios no quieren saber nada.
Vos le hablás, le decís, pero ellos no quieren escuchar. Ellos están, como dice acá la palabra, están cegados. Sus ojos están cegados. El Satanás ha endurecido tanto su corazón que no permite que la palabra entre. Mire, muchas veces nosotros decimos, bueno, quizás, y es verdad, por ahí quizás el predicador no sea tan elocuente, no sea tan como es para dar la palabra de Dios, pero no tiene nada que ver acá el que da la semilla, el predicador. Acá tiene que ver los corazones, aquellos que no reciben la palabra de Dios. Porque Jesús, el maestro de los maestros, le hablaba, pero ellos estaban endurecidos sus corazones. Así que si acá viene Dante Gebel y te predica, por más que quien te predique, tu corazón, si está duro, no se va a abrir, no va a tener cabida la palabra de Dios. Así venga Luis Palau, venga el que venga, si tu corazón está duro, no vas a recibir la palabra de Dios. Jesús, el maestro, predicaba, pero sus corazones estaban tan duros y tan cegados. Pero a mí me gusta, por ejemplo, y ahora vamos, Mateo. Mateo era judío, era uno de los discípulos de Jesús, y él le habla justamente al pueblo judío, al pueblo religioso de Dios. Y él dice, mire lo que dice, 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende. Hoy acá hay muchas personas que no entienden la palabra de Dios. Cuando leen la Biblia, agarran la Biblia para leerla, no entienden. Para ellos es chino, no pueden entender, se duermen. ¿No he visto personas que quieren intentar leer y se duermen? No la entienden, la abren para un lado, para el otro y no hay. Personas que hoy están aquí, pero su mente está en otro lado. Están pensando en lo que van a hacer mañana, están pensando en el problema que tienen. Están quizás jugando con sus hijos y están distraídos. No están entendiendo la palabra. El diablo trae distracción. El diablo no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Por eso dice, no la entienden. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está duro? ¿Estás entendiendo la palabra de Dios? Entonces dice, no pueden entender. Y al no entenderla, no vas a poder nunca entender los misterios de Dios. Por eso va a ser tan fácil, vas a ser tan presa fácil de Satanás para sacarte de este lugar. Para que tú no sigas escuchando la palabra de Dios. Para que sigas en tus errores. Para que tú sigas en lo que tú piensas, o en lo que otro te inculcó, pero no en lo que dice la palabra de Dios. El segundo dice, por ejemplo, en una oportunidad Jesús entró a la sinagoga y dice que había un hombre que tenía la mano paralizada. Y dice que cuando Jesús, era el día sábado, día de reposo, y dice que Jesús empezó a indagar con los fariseos. ¿Es bueno sanar o no es bueno sanar el día sábado? ¿Es bueno hacer algo bueno o no hacerlo? Y dice que estaban ahí ellos atentos para ver en qué se equivocaba Jesús. Y dice que Jesús llamó a aquel hombre que tenía la mano paralizada y lo sanó. Pero dice que pero si usted le lee, dice Marcos 3, 1-5, dice, entonces mirándolo Jesús, mirándolo a ellos, a los fariseos, dice que estaban con enojo, con ira, con bronca. Dice, Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. Así que hoy Dios está viendo cómo están nuestros corazones. Dios está viendo cómo has venido.
aquí a este lugar? ¿Por qué has venido? Si solamente has venido para que Dios restaure tu familia y después te vas a olvidar de Dios. Si estás viniendo para que Dios haga un milagro y después, si estás viniendo, yo no sé por qué estás hoy acá. Pero que hoy Dios pueda tocar tu corazón. La segunda dice es la que cayó entre pedregales. Estos son dicen los inestables, los oidores emocionales. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tiene raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se aparta cuando llega la prueba. ¿Has visto que personas que han empezado a creer y de repente le empieza a pasar una y miles y otra y dicen, ¿cómo? Vine a Dios y me empieza a pasar peor. En vez de venir a Dios y me empiece a ir mejor, no, problema tras problema, dificultades y esto. ¿Por qué no han arraigado su vida a Dios? ¿Por qué no han leído la palabra de Dios y no están creyendo en el Señor? Porque como no entiendes, no puedes creer en el Señor. Yo recuerdo cuando Dios nos llama, la primera prueba fuerte que tuvimos que pasar es cuando nuestro hijo cayó por 6 metros en un pozo. Recién estábamos caminando, cae por 6 metros, caes. Pero saben que en ese momento yo no le decía, ay Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no guardaste a mi hijo? Sino que mi común en ese momento fue tirarme de rodillas y pedirle al Señor para que Él guardara a mi hijo. Para decirle, Señor, ayúdame a creer de que tú lo vas a guardar. Y gracias a Dios, Dios guardó y cuidó. Y hoy lo tenemos acá. Al poco tiempo también mi esposa recibe una terrible noticia de que su madre estaba muy mal, pero muy mal. Y así venía una tras de otras. Pero yo la veía a ella que se arrodillaba y clamaba y le pedía al Señor para que guardara a su madre. Muchas veces nosotros cuando viene la prueba lo primero que hacemos, nos alejamos del Señor. Y no confiamos en la palabra de Dios. Que por un poco tiempo, dice, por un poco tiempo, muchas veces vendrá la aflicción, pero Dios nos guardará de todas esas cosas. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Que dice, sométanse a Dios. El diablo va a venir con las pruebas, el diablo va a venir para que tu fe te fallezca. Pero ahí donde nosotros tenemos que afirmarnos más y más en el Señor, confiar más en su palabra. Y Él te va a dar la victoria. Someteo pues a Dios, resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Primera de Pedro dice 5, sed sobrio y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león buscando a quien devorar. Estos son los creyentes temporales, estos son los que tan pronto aparecen las situaciones de conflicto, abandonan la iglesia y no están dispuestos a batallar en la fe. A retener la fe en los momentos de crisis o los momentos difíciles. ¿Dónde está cayendo hoy la palabra? ¿Está cayendo sobre espinos? ¿Sobre piedra? ¿Al costado del camino? ¿O es la que va a caer en la buena tierra? La tercera dice, esta cayó entre espinos. Dice la palabra de Dios, la parte que cayó entre espinos son las que oyen, pero con el correr del tiempo las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Wow.
Este es el que oye, entiende, cree, pero está contaminado. Y los afanes de este siglo es lo que no nos dejan, dice, madurar. No nos dejan. Dice que las preocupaciones conducen a la ansiedad, al afán y a la angustia. El engaño de las riquezas, dice, el engaño de las riquezas, pensar que la seguridad, la estabilidad y la felicidad se alcanza a través de las riquezas materiales. Y muchos caemos en estas trampas. Muchos estamos, más en este tiempo donde la crisis es donde más golpea hoy nuestra economía. Y entonces nosotros estamos pensando cómo vamos a seguir, qué vamos a comer mañana, qué nos vamos a vestir, cómo vamos a pagar las cuentas, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello. Entonces nuestra vida está en continua preocupación, en continuo afán, en continua... Y esto es lo que no nos permite realmente ir a la palabra de Dios y empezar a ver que Él tiene la respuesta para nuestras vidas. Así como Él dijo, aún los pájaros, dice, yo le doy de comer, ¿cuánto más a vosotros? Así que no te preocupes, no sé de qué pájaro te vas a vestir el día de mañana, pero quiero decirte que Dios te va a dar lo que vos estás necesitando. Así que no sé los nombres de los pájaros, pero cada mañana Dios va a traer, dice con Él, todo lo que vos y yo necesitamos. Así que esta es una de las cosas que más en estos tiempos, ¿y sabe cómo se le conoce a esto? En este siglo XXI se conoce esto como el estrés. Y vas a ver gente estresada, gente, como dice, con mucha depresión, deprimida, porque está pensando cómo ganar más dinero, cómo está pensando y entonces no puede enfocarse en lo que Dios tiene para su vida. Está viendo qué es lo que se va a comprar, qué es lo último que salió para comprarse, o aquellos que hoy no tienen trabajo y están en este afán y caemos, y muchos hemos caído en todas estas cosas. Y es lo que no nos deja crecer, dice, no nos deja madurar. Y tenía razón, porque cuando uno siembra, cuando empieza a salir, dice ya la planta, cuando está más o menos a esta altura, también empiezan a crecer los cardos, los espinos. Y uno tiene que ir y sacar eso, porque si no, esa planta no va a poder llegar a seguir creciendo. Exactamente, la ahogan. Y es por eso yo miraba y decía, wow, cuando mientras sembraba y veía cómo el trabajo que se hacía, decía, qué bárbaro el Señor contó esta parábola. Y acá miró y vio y ve cada uno de tu corazón, nuestros corazones. Así que, ¿cómo está nuestra vida? En un momento dice que Jesús llegó a Betania y fue a ver a Marta y a María. ¿Y cómo estaba Marta? Dice que Marta estaba tan preocupada por los quehaceres de la casa, en la limpieza, que esto, que todo esté en orden, que todo esté... Y Jesús le dijo, Marta, Marta, estás turbada y afanada. Mira lo que hizo María. María ha escogido la mejor parte y María estaba a los pies de Jesús, escuchando los consejos y la palabra del Señor. Así que en este tiempo, qué bueno es que tú y yo empecemos a leer más la palabra de Dios y empezar a tomarnos las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Y Dios va a respaldar de todos aquellos que creen en Él, de todos aquellos que se afianzan en Él, aquellos que depositan su esperanza en el Señor. Dios va a hacer crecer a estas clases de personas. Así que yo profetizo hoy que Dios está
tirando esta semilla en buena tierra. Que tú hoy puedas entender esta palabra y la puedas retener en tu corazón para decirle: Señor, perdóname si mi semilla ha caído al costado del camino, o porque las piedras han ahogado, o por los espinos. Pero yo quiero, Señor, que hoy, a partir de hoy, esta palabra caiga en esa buena tierra. Dios quiere bendecirte. Pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, Dios no puede bendecirnos. Hebreos 4 habla ahí del reposo. Y muchas veces nosotros no tenemos este reposo, porque estamos así preocupados, estresados. Cuidémonos, por tanto, dice, no sea que aunque la promesa de entrar a su reposo sigue vigente, alguno de ustedes perezca a quedarse atrás. Porque a nosotros, los mismos que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe y a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entraremos los que somos creyentes, conforme a lo que Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Y esta parte me dice: por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes hoy oyen mi voz, no endurezcan vuestros corazones. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios tiene planes grandes para tu vida. Dios tiene mucho más de lo que vos anhelás o pretendés. Mucho más. Y la última es la que cayó en buena tierra. Estos son de los corazones buenos y rectos que retienen la palabra y la que dan fruto con perseverancia. ¿Quieres dar fruto? Es necesario que empieces a retener la palabra de Dios, pero que la empieces a poner por obra. Que cada vez que vengas a este lugar estés atento a tus oídos, prestes atención a cada palabra que salga de este lugar, porque entonces esa palabra va a empezar a caer en buena tierra. Va a ser ese riego que tú empiezas a necesitar, porque si no empiezas a regar esa palabra que cae, tarde o temprano se va a marchitar. Así que qué importante es poder escuchar la palabra de Dios. Quiero contarte un testimonio. Con esto cerramos. Hace un tiempo atrás, 5 años, mi cuñada tuvo una crisis. Se había separado del primer esposo. Estuvo después en pareja con otra persona, creyendo de que esta vez iba a encontrar la felicidad. Nuevamente tuvo un fracaso. Entonces esto es como que la invadió la crisis y lo primero que quiso es matarse, suicidarse. Entre eso nosotros le dijimos que se venga para acá, para Buenos Aires. Y ella tomó y llegó y vino. Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro corazón es que ella conozca a Dios, porque era lo que le faltaba, era Dios. Era Dios en su vida para lo que quería hacer con ella. Pero ella venía con ese corazón duro y ella quería que Dios ya le responda a lo que ella necesitaba. Quería trabajo y me acuerdo que venía, se sentaba arriba y el pastor hablaba y decía: el Señor te va a dar un trabajo. Y ella llegaba el lunes, el martes y decía: ¿y dónde está el trabajo que Dios dijo que me iba a dar? Decía: y Dios te va a dar esa persona que vos tanto anhelás. Y decía: ¿y cuándo va a venir esa persona? Ella lo único que quería era formar una familia. Pero tu corazón estaba tan duro y tan cegado que no permitía que Dios pudiera hacer. Conocí a otra persona, un amigo mío de la
de la juventud. Y yo también fui engañado porque él me dijo, yo quiero asentar cabeza, quiero formar una familia. Entonces, como que le dimos lugar a que ellos se pudieran ver y este también le terminó engañando. Entonces, entre eso y todas las cosas que le pasó, y ella en ese tiempo cuando estuvo acá estaba tan, pero tan mal que tenía comer con el pastor, entrevista con el pastor, la veía Estefanía. Y cuando, bueno, ella toma la decisión de volver, para nosotros fue muy duro porque creíamos que no habíamos hecho nada. O sea, decíamos, no pudimos, sentíamos que habíamos fracasado. Cuando ella, yo la llevé para dejar en el micro, me acuerdo que ella me decía, quiero que me des, ¿puedo llevarme todos estos CD que vos tenés, Cristiano? Le digo, sí, llévatelo todo. Ese día saqué, le di todo lo que tenía. Y el tiempo pasó, pero hay una palabra, yo creo que quedó en su corazón, una palabra. Y esa palabra empezó a germinar. Decidió estudiar, se recibió, encontró un buen trabajo, quizás no gana lo que ella desearía ganar, y pudo encontrar a un gran hombre de Dios. Empezó a creer en la palabra de Dios. Empezó a esperar en el Señor. Dijo, Señor, en vos esperaré. Y el Señor le mandó un gran hombre de Dios, un cristiano, un hombre que activo en la iglesia. Cuando fuimos de vacaciones, estuvimos ahí en su bautismo. El Señor quiere implantar eso en tu corazón, que aprendas a esperar en Él. Yo no sé las situaciones que estás pasando, viviendo. No sé las pruebas, las luchas que estás pasando. Pero que esta palabra pueda caer hoy en buena tierra. Y que puedas esperar en el Señor. Porque el Señor, tarde o temprano, vendrá a tu encuentro. Tarde o temprano el Señor se levantará y dirá, hasta aquí. Ahora se viene la bendición. Ahora se viene lo que yo tengo para tu vida. Pero es necesario, hermano, es necesario que quizás padezcamos por un tiempo, pero la bendición de Dios vendrá. Y Dios, lo que vos le estás pidiendo, Dios te lo va a conceder. Así dice en su palabra. Pero para eso, esta palabra tiene que caer en buena tierra. Tiene que caer en esa tierra donde va a empezar a dar frutos. Y frutos en abundancia. Yo no sé cómo hoy está tu corazón. Pero Dios quiere bendecir tu vida. Yo no sé si hoy estás entendiendo la palabra de Dios. Pero Dios me dijo, quería que hable de esto. Y yo he obedecido a lo que Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie. La reflexión a todo esto dice, junto al camino nos da la enseñanza que cada ser humano es responsable de escuchar y de recibir la palabra de Dios. Estas son las que cayeron junto al camino. Las que cayeron en pedregales, lo importante que tiene es congregarse para echar raíces y aprender más de la palabra de Dios, pero también nos exhorta a orar y a tener una vida de devoción a Dios. La que cayeron entre espinos nos deja como enseñanza estar atento a estos afanes y deseos que puedan convertirse en espinas en nuestras vidas. Por este motivo debemos detectarlo y cortarlos, pidiendo ayuda a Dios en oración para que aparte esos afanes y deseos que quieren estar en nuestra vida espiritual. Y la que cayó en buena tierra nos enseña a perseverar en la oración y a seguir en el camino que Cristo trazó para tu vida.
Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Cristo Jesús, el Espíritu Santo hoy está en este lugar. El Espíritu Santo hoy va a traer convicción de pecado a nuestras vidas. El Espíritu Santo es el único que puede abrir tu vida, el único que puede romper ese corazón duro que está en ti y en mí. Es el único, es el Espíritu Santo que tiene poder y autoridad para hoy quitar esa venda que no te dejaba ver, que no te dejaba ver las promesas de Dios, lo que Dios tenía para tu vida. Pero muchas veces hay distracción y confusión, es lo que el enemigo trae. Pero yo hoy declaro que Dios está quitando toda confusión, que Cristo Jesús está quitando ese velo para que tú empieces a creer en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón. Y yo ruego hoy, Dios, que esta palabra no caiga en sacos vacíos, sino que caiga en esa buena tierra para que empiece a germinar y para que pueda dar fruto y fruto en abundancia. Dios, yo declaro hoy vidas para ti, Señor. Declaro hoy, Dios, que vamos a salir bendecidos de este lugar y que toda confusión se va ahora en el nombre de Jesús. Declaro que la palabra de Dios empieza a hacer efecto en tu corazón, en tu vida. Doy gracias a Dios por tu vida y sé que Él va a cumplir todas las promesas que Él tiene para vos.